¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Tal como hice la invitación, aquí estamos conectados en este Facebook Live para derribar mitos y creencias que están originando que las complicaciones de la diabetes sean rápidas y furiosas, así como la película de Van Diesel, Rápidas y Furiosas. Las complicaciones cuando hay creencias y mitos, las complicaciones avanzan mucho más rápido. En el Facebook Live de noche hablaba sobre la diabetes. Una cosa es tener la diabetes, otra cosa es tener las complicaciones. Así que quédate y vamos a estar compartiendo este video. No sé si mi productor me apaga un ratito la luz, que me está... Eso, gracias a mi equipo de producción. Ahora sí, mientras la gente se va conectando, yo quería compartir por qué el tema de mitos y creencias. En la mañana de hoy atendí a unos pacientes con diabetes. La mamá, la paciente tiene diabetes, y hablaba sobre la diabetes, de cómo ellas deben iniciar, las hijas, cómo deben iniciar para prevenir la aparición o retardar la aparición de la diabetes. Entonces la señora, una de las hijas de la paciente, me dice: pero doctor, yo me pruebo la orina y mi orina sale salado. Me han dicho que cuando sale dulce, el azúcar es porque está elevada. Entonces, este Facebook Live que vamos a hacer es súper interesante, con lo cual vamos a derribar mitos y creencias. Esto es totalmente falso. La diabetes a veces no da síntomas. Un 50% de los pacientes detectados con diabetes no generan síntomas. Así que mientras la gente se va conectando, yo quería compartir. Tengo 12 años, el 4 de agosto cumplí ya 12 años ejerciendo la medicina. Yo hice la rural en el Cantón Ventanas, en el Centro de Salud Las Malvinas, y ahí pudimos hacer un video. La prevalencia era muy baja en aquel entonces de la diabetes, y pudimos hacer un video en el cual participaba mi mamá, Rubén Merizalde es mi hermano. Él es experto en marketing y publicidad, y por eso yo estoy metido bastante en este tema de la comunicación, porque yo creo que necesitamos que los médicos comencemos a hablar, a conversar más estos temas, para disminuir esa brecha que existe entre la mente y el cuerpo, como es el desconocimiento. Entonces hicimos un video en el cual participaba también mi esposa, sobre una tacita de café en la cual se le ponía bastante azúcar, y hablábamos de que el azúcar es amarga, hablando de la diabetes, del exceso de azúcar produce esto, pero lo hacíamos basado en este video. Ese fue uno de los primeros videos de la diabetes. De pronto esto te lo remonto para que no creas de que solamente hoy estamos hablando de la diabetes, porque el 14 de noviembre es el día de prevención de la diabetes. Entonces, a mi equipo de aquí le voy a decir que se sienten, ubíquense en otro lugar, para que de esta manera no genere interrupción aquí el equipo de producción. Es mi hija que está en la parte de atrás de la cámara, está muy inquieta y todo, entonces le está interrumpiendo aquí a mi productor. Entonces ya en el 2004, 2005 ya veníamos detectando que la incidencia de diabetes aumentaba. En ese entonces era 4.8 la incidencia de diabetes, ahora se ha duplicado. Hay cifras como en México se han disparado más, pero resulta que en México están haciendo investigaciones día a día. De pronto en nuestro país, Ecuador, no se está haciendo tantas investigaciones día a día, y de pronto por eso hay pacientes que se quedan sin diagnosticar, sin detectar. Por eso se habla de que de cada 2 personas que tienen diabetes, apenas uno lo diagnosticamos, el otro no lo sabe, porque existen estos mitos y creencias. Entonces, cuando yo iniciaba, antes de ser médico, yo ya comenzaba a querer entrar en la mente de los pacientes. Entonces yo comencé a rotar por algunos médicos, y yo quería saber cómo era el médico ideal. Aquí el médico de pronto que era muy serio, usaba una corbata, así muy serio, muy seco, él era así, ponía límites. Roté con otros médicos que en cambio eran muy graciosos, hacían chistes. Entonces yo veía que este tipo de médico llegaba más. Luego comencé a leer más, y una de las barreras en la cual impide llegar al paciente es el escritorio.
Muchas veces estamos frente al escritorio y es una barrera cuando el paciente está del otro lado. Otra barrera es la bata, ponerse la bata blanca. Es verdad que es un signo de respeto. Cuando decimos los médicos también somos héroes, nos ponemos una bata, así como Batman, Superman usan su bata, nosotros también lo tenemos. Pero esto es como una barrera. He seguido investigando y me encuentro que la barrera que impide lograr tratamientos adecuados a los pacientes con diabetes son los mitos y creencias. Como el nombre lo dice, un mito es algo falso. Una creencia es el comportamiento que va originando un grupo de personas que lo va repitiendo y lo va instaurando como una verdad. Pero estas creencias en los pacientes con diabetes comienzan a originar complicaciones. Una cosa es tener la diabetes, otra cosa es tener las complicaciones. Entonces aquí es el momento en el cual yo entro con estos pacientes a primero derribar las creencias. Entonces primero vamos a hablar cuáles son esas creencias. De pronto para las personas que están conectadas, tú puedes poner qué creencias has escuchado de la diabetes. De pronto tengo profesionales conectados, amigos que están conectados, qué has escuchado sobre la diabetes, para de esa manera comenzar a generar una conversación. Asimismo, el día de ayer hicimos un video en el cual yo decía, si compartías una vez el video y etiquetabas a 2 amigos, íbamos a generar un sorteo de una consulta con examen de glucosa. Entonces, la persona ganadora es Isabel Franco. No sé si estás conectada, Isabel Franco. Después me puedes escribir por interno para ponernos de acuerdo cuándo vas a hacer uso de esta consulta, y si deseas la atención con la nutricionista, también va incluida la consulta médica, un examen de glucosa y la consulta de nutrición si lo deseas. Entonces el día de hoy también vamos a hacer regalos. Tienes que compartir el video una vez y ahora tienes que etiquetar a 3 personas. Lo etiquetas dentro de los comentarios a las personas que tú desees. Si de pronto no quieres compartirlo, gracias por quedarte aquí en esta noche que vamos a hablar sobre mitos y creencias sobre la diabetes. Puedes ponerle like, corazoncitos, para decir estoy aquí presente, para saber que te ha interesado, te ha gustado este Facebook de esta noche. Con mi equipo de la consultoría de asesoría médica hablábamos de qué programación vamos a hacer sobre la diabetes. Muchas veces hablamos solamente el día de la problemática, pero para formar parte de la solución yo creo que tenemos que hacerlo todo el año, y esta es una enfermedad que se nos va a venir más frecuente, más encima. Entonces yo le decía al nutricionista, a Yajaira, le digo, vamos a hablar de diabetes. Yo creo que este tema hay que hablar más. En Brasil dicen falar, vamos a hablar más. Fernando, no sé si estás conectado, tenemos un portuñol en nuestro grupo de ciclismo, no sé si estás conectado. Entonces vamos a hablar más sobre la diabetes, hablemos diabetes, y este tema nació de la situación que te digo. No quiero hacerle propaganda a la marca de este glucómetro, pero yo creo que estarte probando la orina para saber si está dulce o salada, eso es un mito. Así que te invito a que si tú tienes diabetes o tienes a un familiar con diabetes, le hagas este regalo, esta maquinita. Ya se viene Navidad. Esta maquinita vale entre 30 y 35 dólares, son de buenas calidades. Incluso ahora hay unas maquinitas que hablan, que te dicen el valor, te lo mencionan, te hablan del resultado. En 6 segundos ya sabes el nivel de azúcar, y de esa manera se derriba ese mito de que me pruebo la orina, si está dulce o está salada, y podríamos estar hablando de una persona con diabetes en sus comienzos, en sus inicios. Entonces te voy a demostrar por qué probar el orine no es una creencia, es un mito, es falso. Te va a originar, vas a pensar que tienes diabetes o no. Nosotros los valores normales de azúcar son de 70 a 100 y en ayuno, y cuando comemos de 100 a 140. Ayer lo hablamos, el organismo detecta que hay alimento, ingresa alimento, el páncreas dice pila, liberamos insulina para que la insulina meta la glucosa a las células.
Pero en la diabetes tipo 1 no hay insulina, por eso que a estos chicos, son jovencitos, tenemos que inyectarle insulina. En la diabetes tipo 2 sí hay insulina, pero la insulina es deficiente. Entonces, como es deficiente, no, la insulina es más o menos como que tú estás en un cuarto encerrado y le echas llave y entras al cuarto, abres la chapa con la llave y entras. Entonces, ahí en este momento entra la glucosa a la célula, el azúcar entra a la célula. Entonces, cuando la insulina está insuficiente o no existe insulina, la azúcar va a comenzar a elevar. Entonces, el organismo comienza a hacer una compensación. Si está elevada el azúcar, la glucosa en la sangre, el organismo comienza a orinar, y de esa manera se elimina el azúcar. Pero ¿cuándo se da esta compensación? Cuando los valores de glucosa superan 180. Es decir, si tú tienes 145, 150, 160, la azúcar, la orina no va a salir dulce. ¿Cuándo va a salir dulce? Cuando ya supera los 180. ¿Eso qué ha pasado? 5 años, 10 años de estar expuesto a esos malos hábitos, a esos estilos de vida que no son saludables, comienza a elevarse el azúcar por encima de 180. Y recién ahí el azúcar se comienza a elevar. Ahí me dice el paciente: doctor, yo oriné anoche, dejé la orina en una botella, se llenó de hormigas. Pero ya ocurre cuando comienza a elevarse de 180. Entonces ese valor es falso. Decir que me pruebo la orina y si está dulce es diabetes y si está salada no es diabetes, esa es una creencia falsa que te va a impedir que tú aumentes el diagnóstico antes de tiempo para evitar las complicaciones. Entonces, cuando ya está en 180, los riñones ya hay daños a nivel de los ojos, hay visión borrosa. Incluso hay pacientes que debutan que como que se les cayera el telón negro, no observan nada, así debutan como diabetes, pero ellos ya tuvieron 5, 10, 15 años atrás. Entonces aquí es la importancia de tener un glucómetro, porque es una creencia decir que yo me pruebo la orina, esto tienes que tener un glucómetro o hacerte un examen de azúcar al azar. Entonces vamos a empezar. Soy Carlos Berizalde, buenas noches. Esta noche vamos a hablar sobre mitos y creencias de la diabetes que giran en torno hacia esas complicaciones. Entonces, he descargado estos mitos y creencias, le doy la fuente, lo puedes encontrar en la Asociación de Diabetes de Madrid, una escuela en Madrid. Europa está muy avanzada en conocimiento de la diabetes, eso nos está ganando en Latinoamérica. Hay muchos estudios europeos y por eso muchos de los compañeros van a estudiar a Europa, hacen sus maestrías en España, porque hay muchos avances tecnológicos allá, hay muchas investigaciones, allá se fomenta a los investigadores, apoyan a la investigación, entonces hay más descubrimientos, más avances. Entonces aquí tengo un mito: ¿la diabetes es contagiosa? Y tengo la respuesta: no. Aunque no se sabe la causa exacta de por qué las personas desarrollan diabetes, se sabe que la diabetes no es contagiosa, no puede cogerse como un resfriado, como la gripe. Parece existir cierta relación genética en la diabetes, en particular la diabetes tipo 2, y los factores del estilo de vida también juegan un gran papel. ¿Cuáles son estos factores del estilo de vida saludable? Hacer actividad física. Si no haces actividad física es un factor. La edad, si tienes más de 40 años de edad, es un factor. No comer frutas todos los días es un factor que te lleva a la diabetes, y no comer ensaladas todos los días es otro factor. Entonces, la diabetes ¿es contagiosa? No, porque de pronto hay un mito: si yo me le pego a otro diabético, voy a adquirir diabetes. Entonces no es así. Entonces, este mito, esta creencia es falsa. Aquí tengo otro: las personas con diabetes no pueden comer dulces ni chocolates. Este es otro mito o creencia. Esto es falso. Si se comen como parte de una dieta saludable, planificada, es decir, hecha por un nutricionista, por un equipo de personas que saben nutrición, o en combinación con el ejercicio, las personas con diabetes pueden comer dulces. Las personas con diabetes no tienen más limitaciones que las personas sin diabetes. Así que esto lo puedes encontrar en la Asociación de Diabéticos de Madrid. Ahí puedes encontrar estos mitos.
Estos incluso generan un estigma. Es que ya me diagnosticaron diabetes, ahora no puedo comer dulces. Es falso. Si usted conoce los valores y si tiene un plan nutricional, usted puede comer dulces. Incluso en los niños con diabetes tipo 2, tipo 1, imagínense a un niño privarlo de un dulce, de un pedazo de torta, de un helado. Sería un crimen, ¿verdad? Es como que le estamos quitando el derecho a ser niño. Pero se hace el examen de azúcar con el glucómetro, se come el pedazo de torta o el helado que le plazca, se hace el examen, si le sale por encima de 140, una vez que haya comido, lo mandamos a correr, a caminar unos 20 minutos y vamos a ver que se normaliza el azúcar y de esa manera no va a generar daño. Solamente lo mandamos a correr, a caminar, que en eso es experto nuestra amiga Araceli Basurto. Ella es presidenta de la Fundación Fubida. Ella maneja bastante la diabetes tipo 1 a nivel del país, creo que es una de las mejores, que maneja mucho esto, hace mucha educación en los pacientes con diabetes. Un cordial saludo. Antes estábamos recibiendo una comunicación de ella estaba haciendo una rueda de prensa en Malta de un evento que va a originar por el tema de la diabetes. Entonces, las personas con diabetes sí pueden comer dulces y chocolates. Otro mito: comer demasiada azúcar produce diabetes. No, la diabetes está causada por una combinación de factores genéticos y del estilo de vida. Sin embargo, tener sobrepeso aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Si hay una historia familiar de diabetes, se recomienda una alimentación sana y ejercicio para regular y controlar el peso. Entonces, uno de los factores de riesgo para tener diabetes, sobrepeso, obesidad, que eso sí me va a llevar a diabetes, no el exceso de dulces, pero tengo que tener estilos adecuados para de esta manera evitar la diabetes. Entonces, comer demasiado azúcar produce diabetes es falso. Aquí tengo otro mito, mito y creencia. Entonces estamos hablando de los mitos y creencias que generan complicaciones en las personas con diabetes. Las personas con diabetes deben de comer alimentos especiales para diabéticos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántas personas tenemos conectadas? Tenemos 5 personas conectadas. ¿Qué piensan ustedes, chicos? La dieta sana para las personas con diabetes es la misma que cualquier otra persona. Tiene que ser baja en grasas, especialmente grasas saturadas y grasas trans, moderadas en sal y en azúcar, con comidas ricas en cereales, verduras y frutas. Las versiones diabéticas o dietéticas de los alimentos que contienen azúcar no ofrecen beneficios particulares. Incluso pueden aumentar los niveles sanguíneos de glucosa, suelen ser más caras y suelen tener también un efecto laxante si contienen alcoholes de azúcar, es decir, van a producir diarrea en las personas con diabetes. Entonces, el mito y creencia, las personas con diabetes deben de comer alimentos especiales para diabéticos, es falso. Es la misma alimentación que debemos de tener todos, porque todos estamos expuestos a tener diabetes en algún momento de nuestra etapa de vida. Aquí hay otro mito. Si se tiene diabetes, hay que comer solamente pequeñas cantidades de alimentos como almidón, como el pan, las patatas y la pasta italiana. Si se tiene diabetes, hay que comer solamente pequeñas cantidades de alimentos como almidón, como el pan, las pastas y la pasta italiana. Los alimentos ricos en almidón forman parte de una dieta sana. Lo que es importante es el tamaño de la ración. El pan integral, los cereales, la pasta, el arroz y los vegetales con almidón como las patatas, las legumbres y el maíz pueden estar incluidos en las comidas y tentempiés diarios. La clave está en la ración. Para la mayoría de personas con diabetes suele ser apropiado comer alimentos ricos en hidratos de carbono 3 a 4 veces al día. Los alimentos integrales también son una buena fuente de fibra que ayuda a regular el tránsito intestinal. Entonces la clave está en las raciones. En eso sabe nuestro equipo de nutrición, que antes me escribieron algunos compañeros que están poniendo centros de especialidades, se están uniendo psicólogos, nutricionistas, médicos, con la finalidad de hablar más del tema de la diabetes. Incluso antes me escribía Luis Dicao, un saludo, me hablaba de que tiene un programa que se llama Barrio Saludable, en el cual ellos van y conversan de casa en casa, hablan con las personas que expenden comida chatarra para que cambien sus negocios y de esa manera puedan generarse ganancias
y alimentar de manera adecuada. Así que una felicitación para esos emprendimientos, que eso es lo que necesitamos, que los profesionales de salud comiencen a generar emprendimientos para que menos personas formen parte de las estadísticas de la diabetes o de las complicaciones que son muy fatales. Lo que les decía anoche, las diálisis están aumentando, cada vez más personas tienen daños de los riñones. Y en la provincia de Los Ríos solo apenas tenemos 440 máquinas de diálisis de una empresa que dirige un amigo, y la cual nos decía que tienen 220 cupos en espera, personas que están esperando para dializarse, lo cual es tremendo. Eso significa que tiene que morirse alguien para generar un cupo. Entonces nosotros no podemos estar esperando que más personas presenten insuficiencia renal porque no conocían de cómo prevenir las complicaciones. Y una de las barreras que yo encontré fue las creencias. Los mitos y creencias no me permiten llegar hacia los pacientes con diabetes, y es como que yo le hablo y como que no me quieren escuchar. Entonces, al identificar las creencias, vamos nosotros a poder llegar con los pacientes. Al final, yo les voy a dar unos tips sencillos con los cuales ustedes pueden abordar estas creencias. Si de pronto nos ven profesionales de la salud, son herramientas que yo las aprendí. Tuve que pagarlas para aprenderlas y hoy se las comparto de manera gratuita. Así que gracias por compartir el video, por etiquetar a las personas. Vamos a hacer un sorteo para regalar una consulta gratis con examen de glucosa y la asesoría de la nutricionista. Aquí tenemos otro mito. ¿Las personas con diabetes tienen más probabilidades de coger resfriados y otras enfermedades? No hay mayor probabilidad de padecer resfriados u otras enfermedades por padecer diabetes. Sin embargo, se recomienda que las personas con diabetes se vacunen contra la gripe. Esto se debe a que cualquier infección interfiere en el manejo de la glucemia, aumentando el riesgo de hiperglucemia, y para los que padecen diabetes tipo 1, aumento del riesgo de cetoacidosis. Entonces, no, esto es falso, decir que las personas con diabetes tienen más probabilidades de coger resfriado y otras enfermedades. Si están compartiendo el video, si les está gustando, compartan, ¿no? Aquí la insulina produce arteriosclerosis e hipertensión. Este es otro mito. No, la insulina no produce arteriosclerosis. La arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias. Aunque en laboratorio existe la evidencia de la que la insulina puede iniciar algunos de los procesos precoces asociados con la arteriosclerosis, y algunos médicos tienen la preocupación de que la insulina puede agravar el desarrollo de la hipertensión y la arteriosclerosis, esto no se ha demostrado en las personas con diabetes. Otro mito que tenemos de la insulina es: le pusieron insulina a don Panchito, el ejemplo de don Panchito de Tutumán, y se quedó ciego. No, ya el paciente estaba con la complicación, fue llegado en etapa muy tarde, fue detectado no cuando presentaba niveles altitos, o sea, mínimos de elevación de glucosa, sino que fue encontrado cuando tenía la glucosa en 500, en 400, y en ellos hay que poner insulina, pero ya presentaban daño de la retina, lo cual les produjo daño de la visión, y lo cual le comenzaron a poner insulina y se quedó ciego. Ese es otro mito falso, así que no tengan miedo a ponerse insulina. Chicos con diabetes tipo 1 que trabaja Fundación Fubida, ustedes vieran las ganas de vivir que tienen estos niños. Todos los días se están pinchando a nivel del ombligo insulina, y ellos siguen viviendo. Ellos tienen 25 años, han hecho familia y no se han muerto, como mucha gente piensa. La insulina no mata, lo que mata es la ignorancia, el desconocimiento. Así que a informarnos más, los profesionales tenemos que hacer comunicación para la salud, para que la gente conozca la verdadera información y no comparta información que no lo conoce, que no está basada en evidencia. La insulina produce aumento de peso, y puesto que la obesidad es perjudicial, no hay que tomar insulina. Estudios claves en diabetes como el estudio de diabetes control y complicaciones TRIAL han demostrado sin lugar a dudas que el beneficio del control de la glucosa con insulina supera con creces los riesgos que puede producir el aumento del peso para la insulina. Entonces hay estudios que dicen que no produce aumento de peso, no va a llevar a obesidad. Y tengo otro. La fruta es un alimento saludable, por tanto la persona con diabetes puede comer tantas como quiera.
Esto es lo que pasa en una ciudad que quiero tanto, como aquí en Saloma. Las personas con diabetes hacen sus trabajos normales, son agricultores, pero ellos comen. Si se encuentran una racima de hidro, se la comen. Si se encuentran 20 naranjas, se la comen. Entonces, abusar de la fruta, pensar que las frutas son saludables y puedo comer solo fruta, es falso. La fruta me da calorías y va a aumentar mis niveles de glucosa en sangre. La fruta es un alimento saludable, contiene fibra, vitaminas y minerales, puesto que también contiene hidratos de carbono. Es preciso incluirla en la planificación de la dieta. La educadora en diabetes o el dietista pueden informar sobre la cantidad, frecuencia y tipos de frutas que se pueden comer. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Imaginemos, ¿por qué yo informo de que es mejor, más recomendable consumir la fruta que el jugo? Si usted consume una naranja le aporta, vamos a escribir naranja, le aporta alrededor de 60 kilocalorías. De pronto tengo algunos nutricionistas, hay 51, otras cifras dicen 59, yo lo voy a redondear en 60. Si yo hago un jugo, ¿con cuántas naranjas hago un jugo? Hago con 5, ¿verdad? Si son 5 naranjas, me hace 300 calorías. Y le aporto azúcar, me puede llegar hasta 400 calorías. Pero en los pacientes con diabetes o personas que quieran controlar su peso, mantenerlo de manera adecuada, le vamos a recomendar 2 naranjas. Entonces va a tener 120 kilocalorías. Entonces aquí está la diferencia, porque hay que saber cuántas calorías le da una fruta, y de esa manera usted no va a tener elevación del azúcar. Entonces por eso es importante que la persona que lo está entrenando a usted, si es persona con diabetes o su familiar, tenga el conocimiento basado en evidencia científica, de esa manera lo pueda guiar y evitar complicaciones. Una persona diabética con complicaciones significa que el mensaje del equipo de salud no llegó y por eso se ha complicado, o los familiares no lo pusieron en manos de expertos en este tema de la diabetes. No es necesario cambiar el régimen de la diabetes hasta que la hemoglobina glucosilada sea superior al 8%. La hemoglobina glucosilada es un parámetro que estamos manejando con los pacientes diabéticos. A todo paciente diabético le hacemos un control de hemoglobina glucosilada cada 3 meses o cada 6 meses. Ahora ya se lo está usando incluso como diagnóstico, lo podemos usar más seguido. Cuanto mejor sea el control de la glucemia, menos probabilidades hay que desarrollar complicaciones diabéticas. Sin embargo, un nivel de hemoglobina glucosilada entre 7 y 8 no presenta un buen control. El objetivo de la American Diabetes Association es que sea inferior a 7. Cuanto más cerca esté la hemoglobina glucosilada de sus valores normales inferiores a 6, menores serán las probabilidades de sus complicaciones. Entonces, es falso decir que no es necesario cambiar el régimen de la diabetes hasta que la hemoglobina glucosilada sea superior a 8. Nosotros tenemos que tener siempre el mismo patrón alimenticio para evitar los riesgos de las complicaciones. Y esto debe de ser basado en cada paciente de manera individualizada. Entonces, hasta ahí tengo 8 mitos y creencias que les he querido compartir. Son breves, forman parte de lo que impide que hagamos un buen tratamiento de la diabetes. Otro mito que tenemos es que la diabetes es emocional. Es que tuve un coraje, doctor, y me hicieron el examen de glucosa y me salió elevada. Pero ya solucioné el problema y ya se me normalizó. Usted tuvo diabetes elevada siempre. Lo que pasa es que tuvo la mala noticia, de pronto su hija salió embarazada y eso le dio coraje, la adrenalina subió más el azúcar y llegó al área de emergencia, le hicieron un examen y le salió el azúcar elevado. Entonces, diabetes emocional es falso. Eso es otro mito, el cual los profesionales tenemos que destruir. Y ahorita en la parte final yo quería compartirles cómo funciona el cerebro de las personas. Vamos a imaginarnos que lanzamos un cubito de hielo a un balde con agua. Entonces, lo que usted ve por encima, voy a dibujar un cerebro. Lo que ve por encima es la conciencia. Lo que está por debajo, imaginemos el cubito de hielo,
es la inconsciencia. La inconsciencia. Se dice que el 5% de lo que pensamos está en la conciencia. El 5%. Entonces, yo quiero lograr una meta en mi paciente que tenga el azúcar a 140. Esa es la meta. O pensemos que la quiero lograr en 150. Una vez que come algo, señora o señor, usted va a tener 150 de azúcar, se va a hacer el pinchazo, te va a comer, 2 horas después se va a hacer el pinchazo, y quiero la meta tener 150 para saber si el medicamento que le estoy dando está bien. Yo a este paciente lo encontré con 350 de glucosa, pero mi meta es llegar a 150. Entonces, para yo trabajar con la meta, tengo que conocer cómo funciona el cerebro. La conciencia representa el 5%. Entonces, yo como paciente diabético digo, quiero llegar a la meta de 150. ¿Qué tengo que hacer? Comer frutas de manera adecuada, comer ensaladas de manera adecuada, comer las veces que sean necesarias, pero lo que me vendió el equipo de médicos, de profesionales, hacer actividad física 30 minutos, perder peso, disminuir peso. De esa manera voy a lograr esa meta. Pero el 95% restante de esta forma de pensar está en la parte del cerebro inconsciente. Entonces el 95%. ¿Cuál es ese 95%? Ya hay que morir, doctor. Una persona me dijo, no, yo no voy a bajar de peso porque yo quiero que sufra mi gente cuando me carguen hacia la tumba, que la caja pese, me dice. Entonces esas creencias, ¿dónde están? Aquí en la inconsciencia. Creencias. Esas creencias impiden que logremos la meta. Entonces, en todos estos 12 años de mi cotidianidad de ser médico, comencé a estudiar cómo piensa cada ser humano. Entonces, los planes tienen que ser individuales. Yo tengo que identificar qué creencias tienes tú para de esa manera lograr la meta al 100%. La meta al 100% es 150, ¿no? Pero si lo encontré en 350 y el paciente bajó a 300, significa que la meta está al 50%. Entonces, trabajamos con metas con nuestros pacientes con diabetes. Si no logramos la meta, tenemos que investigar por qué, porque aquí ocurre otra cosa. Muchas veces retamos al paciente, le gritamos, le insultamos, pero de pronto la diabetes, el azúcar le elevó, un estrés que tuvo en el trabajo, la menstruación en las mujeres eleva los niveles de azúcar, las preocupaciones, de pronto tuvo una caries, que esto saben los odontólogos, los problemas a nivel de pulpas, la pulpitis, produce elevaciones de glucosa, porque hay infecciones a nivel de las encías o caries ocultas. Entonces tenemos que investigar por qué no logramos la meta. Entonces, identificando las creencias que impiden que logremos la meta, vamos a lograr llegar a nuestra meta, que es al 100%. No sé si existe alguna pregunta, alguna inquietud. Espero haber sido muy claro en este Facebook Live. Te voy a pedir que lo compartas, que etiquetes a las personas. Tenemos que hablar más de la diabetes, no tengamos miedo. Una cosa es que yo tenga diabetes, otra cosa es que yo tenga las complicaciones. Si yo cambio mis estilos de vida, los hago saludables, tenemos que irlos haciendo poquito a poquito. De esta manera voy a retardar la aparición de estas complicaciones y voy a evitar quedarme ciego, voy a evitar la insuficiencia renal, voy a evitar el pie diabético, la neuropatía diabética, infartos del corazón, infartos cerebrales, la mitad del cuerpo se paraliza. Yo creo que tener estas complicaciones no es una vida digna. Entonces, identificando esas creencias, vamos a cambiar la conducta. La conducta que hace que me impida que yo busque estar sano, estar saludable. Entonces, gracias por habernos acompañado en este Facebook Live. Vamos a seguir hablando de diabetes. Para de esta manera se fomente más el conocimiento. Así que te agradezco que estés aquí. Comparte el video, etiquétalo. Vamos a hacer otro sorteo. Isabel Franco, muchas gracias por haber formado parte de este sorteo. Mañana vamos a hacer otro sorteo para las personas que lo hayan hecho. Entonces, no te olvides
Como paciente diabético, si tú quieres lograr esta meta, no puedes trabajar a ciegas. Si andamos en un carro sin velocímetro, no vamos a saber si en algún momento cometemos una falta, pasamos a toda velocidad y nos viene una multa, ¿no? Entonces, en este paciente con diabetes, si está trabajando a ciegas, va al mes al médico, va a los 3 meses, en algunos sistemas sanitarios a los 3 meses lo citan. Estamos trabajando a ciegas si tú no te haces el examen de azúcar, así que te invito a que hagas esta inversión que te va a salvar la vida, te va a salvar las complicaciones, que llegues a una emergencia, a un hospital de manera dormido, somnoliento porque se te elevó el azúcar o porque se te bajó, porque te pasaste la dosis, te pusiste insulina caducada y no sabías que la insulina caducada no funcionaba. Entonces, cómprate esta maquinita y no vas a trabajar a la ciega, porque un carro sin velocímetro va a ir a una velocidad a la ciega y puede cometer faltas. Entonces, aquí, ¿cuáles serían las faltas? Tener una complicación. Así que muchas gracias por haber estado aquí en este Facebook Live. Mañana esperemos tener otro tema basado en lo que estamos encontrando día a día. No te voy a informar el tema. Seguramente mañana a 8:30 estaremos hablando de otro tema de la diabetes. Muchas gracias, un abrazo, feliz noche.